a comenzar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta noche, en este estudio. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eterno Rey y buen Dios, le damos gracias, Señor, por su amor y misericordia. Gracias, Padre, por su fidelidad, por permitirnos estar reunidos en esta noche. Los que se van a conectar todavía, Señor, gracias. Y permite, Señor, que esta enseñanza pueda ser grabada para que posteriormente alguien pueda revisar ese estudio y pueda aprender de su santa y bendita palabra. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, Padre. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos que usted nos guíe, nos instruya, nos ayude a crecer en su santa y bendita palabra. Muchísimas gracias le damos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar el estudio de hoy. Ahí está la presentación. Somos Iglesia Bíblica de Cristo y abajo hay un lema que dice Ecclesia Reformata Semper Reformanda et Secundum Verbum Dei, que significa la iglesia reformada siempre debe ser reformada conforme a la palabra de Dios. Así es que la reforma de las iglesias siempre debe ser conforme a la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver el segundo tema de la doctrina. Estamos estableciendo los fundamentos básicos sobre cuál debemos de creer como cristianos. Y hoy vamos a ver la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Vamos a aprender quién es Dios o las características de Dios. Y este tema es parte de la teología sistemática, que es teología propia. En un instituto bíblico, hablar de Dios es parte de la materia de teología propia. Lo puse aquí para que nosotros sepamos que cuando nosotros estudiamos algo, alguna característica, algún atributo, estudiamos de Dios, estamos estudiando teología propiamente dicha, ¿no? Y también es parte de la teología sistemática. Así es que vamos a seguir con el estudio de Dios. Y vamos a dar una introducción de un libro que hace un par de meses leí de Gerald Jenquist, que el libro se titula El Dios que adoramos. Y ahí hay una declaración, la verdad, bastante sorprendente que dice, podemos adorar a Dios solamente si le conocemos. Conocemos a Dios porque está en su naturaleza revelarse. Si no fuera por la revelación, no tendríamos manera de conocer a Dios. La adoración depende de que nuestros conceptos de Dios correspondan a las pautas dadas en su revelación. De no ser así, lo que adoramos puede ser algo y diferente a Dios. El hecho de que pensemos que algo es Dios y que lo adoremos como si fuera Dios, no es una prueba de lo que adoramos sea verdaderamente Dios. Existe el peligro de lo que adoramos no sea Dios. A menos que tengamos el conocimiento seguro de Dios, corremos ese riesgo. El conocimiento seguro de Dios es posible para el ser humano por medio de la revelación de su palabra. Entonces, para que nosotros podamos dar la correcta, la adoración bíblica a Dios, nosotros necesitamos conocer a Dios. Porque si alguna persona, algún ser humano dice, yo adoro a Dios, pero no le conoce conforme a la palabra de Dios, entonces de seguro está equivocado y está adorando algún ídolo. Para adorar correctamente a Dios, para adorar bíblicamente a Dios, necesitamos conocerle. Y la forma en que nosotros le podemos conocer es por medio de su palabra. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Eso es lo que venimos estudiando. Hoy vamos a comprender algunas características de Dios y lo vamos a hacer
por medio de su palabra. Así es que bienvenidos a este estudio de Dios. Y como hemos dicho, eso tiene que ver con la teología propiamente dicho. Entonces, para ello, voy a citar una definición un poco larga de la Confesión de Londres de 1689, pero es sobre esa definición que vamos a ver algunas características de Dios. Y lo voy a leer, creo que aparece en su pantalla, en el teléfono, en la computadora, donde esté, aparece también esta definición. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justicia voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, esa es la Confesión de Fe de Londres de 1689, da una descripción de Dios. Y eso es lo que estaremos estudiando de la doctrina de Dios, tal vez por unas 3 o 4 clases o quizá 2, para aprender acerca de quién es Dios. Así es que pongamos mucha atención y disfrutemos de este tema. Aprendamos quién es el Dios que adoramos. Aprendamos que más adelante vamos a ver que es un Dios personal. Y es maravilloso poder adorar correctamente y bíblicamente al creador de todo. Así es que disfrutemos de este tema de la doctrina de Dios, que como les he dicho, es parte de la teología propia. Muy bien. Hoy aprenderemos lo siguiente. 3 puntos vamos a aprender hoy, muy puntuales. Número 1, el conocimiento de Dios es el primer tema. Vamos a aprender que la incomprensibilidad de Dios, es decir, Dios es incomprensible, pero es conocible. Tal vez este término le suene muy extraño o suene como una paradoja, pero lo vamos a ver. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo lo vamos a aprender más adelante? Número 2. Dios se reveló en su palabra. La revelación que Dios hace de sí mismo es un requisito de todo conocimiento de Dios. Amén. Y número 3, el ser de Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy con la ayuda de Dios. Entonces, empezamos con el primer tópico, el conocimiento de Dios. Abajo dice, Dios es incomprensible, pero conocible. Esta doctrina se le conoce como la incomprensibilidad de Dios. Aunque el hombre no puede jamás llegar a una comprensión absoluta del divino ser, esto no implica el que no podamos tener ningún conocimiento de él. Podemos conocer a Dios solamente en parte, pero con un conocimiento que es real y verdadero. Esto es posible porque Dios mismo se nos ha revelado. Amén. Entonces, sí, los que tienen... Ay, Muy Dios, bien. Mariel. Permítame tantito. Muy bien. Seguimos entonces. Les decía que esto es de la incomprensibilidad de Dios. Hay que entender algo. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Nuestra mente es finita.
y Dios es infinito. Entendamos eso. Entonces, por eso es imposible que nosotros podamos comprender todo lo que Dios es, porque Él es infinito. Pero lo cierto es que es posible tener un conocimiento real de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, lo ha revelado en su santa y bendita palabra. Entonces, en eso consiste la incomprensibilidad de Dios. Es decir, que como Dios es infinito, es imposible tener un conocimiento pleno. Es imposible conocerle todo tal como Él es. Pero eso no significa que no podamos tener un conocimiento real y verdadero. Todo lo que Dios quiere que sepamos de Él, lo ha revelado en su palabra. Por eso, hermanos, que hay cosas que no están escritas en su palabra, no vamos a entender. Todo lo que Dios quiere que sepamos de Él está ahí en la Biblia. Por eso es muy importante que estudiemos la Biblia. Porque qué hermoso es conocer que por misericordia Dios se ha revelado y poder conocerlo en su palabra es maravilloso. Muy bien, eso es la incomprensibilidad, que Dios es incomprensible pero conocible. Espero se entiende el término, si no también podemos hacer preguntas. La iglesia cristiana confiesa por una parte que Dios es incomprensible, como lo que acabamos de ver, pero por la otra puede ser conocido y ese conocimiento es requisito absoluto para ser salvo. Aunque Dios es incomprensible, sí podemos tener un conocimiento real y verdadero de quién es Dios. Vamos a leer algunos versículos bíblicos para que veamos qué dice la Biblia acerca de la incomprensibilidad de Dios. Vamos a ver el discurso que tenía Sofar con Job. Vamos a buscar Job capítulo 11, versículo 7. Le voy a pedir a mi esposa que haga favor de leerlo. Job 11, 7. Dice la palabra de Dios, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Amén. Ahí está teniendo un discurso. Estas palabras fueron habladas por Sofar, quien estaba teniendo una conversación con Job. Y dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es decir, la mente es finita. Dios es infinito. Y Sofar está entendiendo esa parte. Y le está diciendo a Job, no podemos entender al Todopoderoso tal como Él es. No podemos tener una comprensión absoluta, infinita como Él es. Nuestro conocimiento, nuestra mente es finita, no infinita. Pero si podemos conocer de Dios lo que Él permite que nosotros conozcamos. Entonces, eso es lo que Job lo que Sofar le está diciendo a Job. Por ejemplo, podemos conocer la voluntad de Dios, pero hay cosas que están más allá de nuestra, porque estamos limitados, somos seres limitados, Dios es ilimitado. Vamos a buscar Isaías 40, 18. 40, 18. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Isaías está hablando de lo incomparable que es Dios. Entonces, él está diciendo, no podemos comparar una imagen de hierro, una imagen de yeso,
una imagen de madera a Dios. No se puede. Porque nosotros no podemos comprender completamente a Dios. Pero sí Él se ha revelado a la humanidad. Entonces, eso nos ayuda a entender que cuando hay cosas que no podamos comprender, no le busquemos, mejor estudiemos la Biblia, que ahí Dios se revela, o Dios revela lo que Él quiere dar a conocer a la humanidad. Y eso lo vemos ya, eso vemos la incomprensibilidad de Dios. Entonces, vamos a buscar Juan capítulo 17, versículo 3. Vemos cómo Dios se reveló a la humanidad. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Les hago una pregunta. ¿Se escucha? A ver, quiero, mi primo Gerardo. ¿Se escucha, Gerardo? ¿Tiene apagado su? Sí, se escucha. Gracias, Sí. gracias. Gracias. Muy bien. Volvemos a apagar el micrófono. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Wow. Los versículos anteriores acaban de decir que no podemos tener una comprensión total de quién es Dios. Pero ahora el Evangelio de Juan dice, Jesús orando por sus discípulos, dice en su oración, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué significa esto? Que aunque no podemos conocer todo de Dios, Dios se ha revelado y sí es posible conocerle realmente y verdaderamente, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros les conozcamos a Él. La voluntad de Dios, y esta es la vida eterna, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y al Hijo de Dios. ¿No? ¡Qué maravilla! Entonces, Dios se dio a revelar. Y el versículo de primera de Juan 5:20, vemos la intervención del Hijo, la manera en cómo el Señor Jesús, y aquí es la misión profética también, el Señor Jesús como profeta, da a conocer al Padre. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdad, al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Qué maravilla. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero. Es decir, podemos conocer al que es verdadero y le conocemos y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y Jesucristo es la vida eterna. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿es posible conocer a Dios, mis hermanos? Es posible. Ahorita vamos a ver la manera en cómo nosotros podemos conocer a Dios. Y es más, no podemos adorar a Dios si no le conocemos. Por eso hay personas que dicen, primeramente Dios, si Dios quiere, o aquí, Dios allá. Pero ellos solamente tienen a Dios en la boca, pero no en el corazón, no le conocen. Y de seguro no es el Dios de la Biblia. Están invocando dioses paganos. Y se da uno cuenta en su escritura que ponen a Dios con D minúscula y no con mayúscula. Entonces están invocando a un Dios pagano porque no le conocen, aunque se digan ser cristianos o religiosos. Para adorar al verdadero Dios, nosotros necesitamos conocerle. Y queda claro, hermanos, que la doctrina de la incomprensibilidad es que no podemos entender todo lo que Él es, pero sí podemos conocer, y el conocimiento que tenemos de Él es real y es verdadero, porque Él se dio a conocer en su santa y bendita palabra. Amén.
Si el hombre hubiera sido abandonado a sus propios esfuerzos, jamás hubiera llegado a descubrirle o a conocerle. Estaríamos perdidos. Gracias a Dios, Él tuvo misericordia de nosotros y Él se reveló en su palabra. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, para seguir con ese estudio, nuestro conocimiento de Dios se puede dar de dos clases. Es decir, se da en dos clases, en dos formas. En una forma, un conocimiento innato y un conocimiento adquirido. Ahora, en sí todo conocimiento del ser humano es adquirido. Pero para estudiar un poco sobre cómo la naturaleza del ser humano, vamos a ver que el conocimiento es de dos clases, conocimiento innato y el adquirido. Y para definir el conocimiento innato, encontré en un libro que se llama el libro de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Es un libro como de 800 páginas. Si a alguien le interesa leerlo, que por cierto se lo recomiendo, me dice, yo lo tengo en digital. Si se quiere aventar las 800 páginas, es un buen libro. Entonces, Juan Calvino define este tipo de conocimiento así. Nosotros, sin discusión alguna, afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos. Y esto por un instinto natural. Porque a fin de que nadie se excusase so pretexto de ignorancia, el mismo Dios imprimió en todos un cierto conocimiento de su divinidad, cuyo recuerdo renueva, cual si lo destilara gota a gota, para que cuando todos, desde el más pequeño hasta el mayor, entiendan que hay un Dios y que es su creador, con su propio testimonio sean condenados por no haberle honrado y por no haber consagrado ni dedicado su vida a su obediencia. Entonces, ese es el conocimiento innato. Lo explico. Todos cuando nacemos, es decir, Dios puso en nosotros, en todos los seres humanos, una semilla. En teología se le conoce como germen de religión. Una semilla donde el ser humano, conforme va creciendo, tiene la capacidad de saber quién es Dios, aunque lo ignore. Y lo ignora por causa del pecado. Es por eso que muchas personas que no conocen a Dios, porque no leen las escrituras, forman sus propias religiones. Y de ahí nace la idolatría, y la idolatría es la prueba de que hay un conocimiento innato, de que el hombre naturalmente tiene conocimiento de quién es Dios. Aunque el hombre tiene conciencia eterna de quién es Dios. Ese es el conocimiento innato. Y hay otra forma de conocer a Dios, es el adquirido. Y el conocimiento adquirido dice que el hombre puede obtener cierto conocimiento de él a través de la revelación general y de la revelación especial. Es decir, que el hombre tiene conocimiento de Dios a través de la naturaleza. Recuerde que esa es la revelación general. Dios se reveló por medio de su naturaleza, y también puede tener conocimiento de Dios por medio de la revelación especial. La revelación especial es la Biblia, la palabra de Dios. Este conocimiento se obtiene como fruto de una búsqueda consciente y continua. Aun cuando tal conocimiento es posible por razón de la capacidad natural, es decir, aun cuando tal conocimiento es innato en el hombre, el conocimiento adquirido le lleva mucho más lejos de aquellos límites impuestos al conocimiento innato de Dios. Es decir, que para conocer a Dios profundamente necesitamos esforzarnos por medio de ¿qué? De conocerle en su palabra. Ese es el otro tipo de la manera en cómo nosotros le conocemos a Dios. Amén. Así es que esos son los tipos de cómo le conocemos a Dios. Y esto nos da pauta para entrar al segundo tópico, a la segunda enseñanza, a la segunda
la segunda temática de la enseñanza. Para recordarles, estamos viendo la doctrina de Dios. Y esto en una clase de teología es parte de la teología propia. Y la teología propia se entiende que es una rama de la teología sistemática. Entonces es lo que estamos viendo. Pero entonces Dios se reveló en su palabra. La revelación, que Dios hace de sí mismo es requisito de todo conocimiento de Dios. Muy bien. En la presentación pasada, en la diapositiva pasada, vimos que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Haga de cuenta que no podemos comprender todo a cabalidad de Dios, pero sí podemos conocer lo que Él ha dado a conocer. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos finitos aprender algo sobre Dios o tener algún conocimiento significativo de quién es Dios? ¿Cómo? Voy a volver a citar a Juan Calvino. Él decía que Dios en su gracia y misericordia condesciende a balbucear para nuestro beneficio. Es decir, en otras palabras, Dios se dirige a nosotros en nuestros términos, en nuestro propio idioma. Es como un padre cuando se comunica con su bebé. Todos lo hemos hecho. Le hablamos a un bebé con un lenguaje que el bebé entienda. E increíblemente el bebé entiende. Si usted le hace al bebé, ahí donde está el bebé, y le agarra sus cachetitos, su mejilla, el bebé se va a reír porque es un lenguaje de cariño. El bebé lo entiende. Entonces, ese tipo de lenguaje Dios usó para darse a conocer, un lenguaje que nosotros en el cual nosotros le podamos conocerle. Es decir, Él se comunica con nosotros de manera significativa e inteligible. Esta parte lo tomé del libro de Sproul, Todos somos teólogos. Entonces, hermanos, Dios se reveló en su palabra con un lenguaje que nosotros podamos entender. Entonces, ese lenguaje es un lenguaje antropomórfico. Aunque Dios es descrito en la Biblia como que Dios tiene manos, tiene ojos, tiene pies, eso es descrito así para que nosotros entendamos. Pero la Biblia revela de que Dios es espíritu, no tiene cuerpo al igual que nosotros. Pero, repito, Él usó un lenguaje antropomórfico para que nosotros entendamos. Antropos significa hombre y morfología es el estudio de las formas. Por ejemplo, hay tipos de cuerpo. Están los ectomorfos, los endomorfos. Los más gorditos somos, creo, endomorfos, los más flaquitos, ectomorfos y así. Entonces, es la forma. Ese es el lenguaje con que Dios se comunica. Vamos a buscar algunos versículos. Salmos 10:12. Salmos 10:12. Dice así. O si alguno lo quiere leer, también puede prender su micrófono y leerlo y luego apaga su micrófono también. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Amén. Ahí menciona una parte de un cuerpo. Dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Entonces uno se imagina, oh, Dios va a alzar su mano. Y eso es lo que uno se imagina. Porque Dios, para que nosotros lo entendamos, usa esa forma, un lenguaje antropomórfico. ¿Sí? Pero es para que nosotros le entendamos. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Entonces este versículo es una oración donde está pidiendo clamor, está clamando al Padre, a Dios, pidiendo ayuda. O cuando nosotros oramos, Señor, escucha mi clamor. Es una forma de orar, es una forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Pero Dios
Dios no es un cuerpo como nosotros. Vamos a leer otro versículo, Isaías 66, 1 y 2. Lo mismo, si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. Isaías 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén, amén. Qué tremendo. Dice que el cielo es mi trono. Uno se imagina a un ser sentado ahí. Y dice, y la tierra estrado de mis pies. Imagínense, ¿no? Entonces uno dice, ah, qué gigante. Pero Dios es más que eso. Es un lenguaje, es la forma en cómo Dios se comunica con nosotros. Eso es un lenguaje antropomórfico. Pero lo que está diciendo es que Dios está sobre todo. Dios está en todo. Aquí está hablando de la providencia de Dios, de la concurrencia de Dios, de que Él está al tanto de todo, de que Él está con su pueblo, de que Dios hizo todo y Dios lo preserva. De eso está hablando, ¿no? No está describiendo que Dios tiene manos, tiene pies y que está en su trono. Y aparte de eso también indica que Él es el rey. Entonces, hermanos, es un lenguaje, ese es el lenguaje con que el Señor se comunica. Muy bien. Ah, perdón, le di otro versículo. Vamos a buscar Segunda de Crónicas 7:15. Segunda de Crónicas 7:15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, en este lugar. Amén. Ahí describe igual con un lenguaje que los ojos de Dios, habla que Dios tiene ojos y oídos, pero igual nosotros nos podemos imaginar, el cuerpo de Dios, pero no, hermano. Ese es un lenguaje nada más para que nosotros entendamos que Dios está atento a la oración de su pueblo. Amén. Es muy importante entender esto, hermano. Es importante saber que Dios no tiene cuerpo como nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante, que Dios es espíritu, porque la Biblia revela de una característica de Dios, de que Dios es espíritu. Pero cuando menciona que la boca de Dios, la mano de Dios, es un lenguaje antropomórfico para que nosotros entendamos, un lenguaje que está en su misericordia de Dios. En ese lenguaje Dios se comunicó con nosotros. Aleluya, qué maravilloso, qué bueno es Dios. En otras palabras, todo lenguaje bíblico es antropomórfico y todo lenguaje sobre Dios es antropomórfico, porque el único lenguaje que tenemos a nuestro alcance es el lenguaje antropomórfico. Y esto es así porque somos seres humanos. Nosotros nos comunicamos entendiblemente. Levanta tu mano. ¿No? Levantamos la mano, lo entendemos. Entonces, Dios, siendo sapientísimo, se reveló en un lenguaje que nosotros pudiéramos entender. Y ese es el lenguaje de la Biblia, un lenguaje antropomórfico. Amén. Entonces, seguimos con este estudio. Debido a estos límites que nos impone el inmenso abismo entre el Dios infinito y los seres humanos finitos, la iglesia ha tenido que ser muy cuidadosa sobre la manera en que intenta describir a Dios. Entonces,
¿Cómo se describe a Dios? Hay tres vías, tres formas de describir a Dios. La vía negationis, la vía eminentiae y la vía affirmationis. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la vía negationis es describir a Dios por medio de la negación. Por ejemplo, nosotros somos finitos, pero Dios no es finito. Entonces negamos eso. Dios no es finito. Entonces, ¿cómo es Dios? Es infinito. Nosotros cambiamos constantemente. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Amén. Eso es entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos describir a Dios. Dios, por ejemplo, no muda. Nosotros sí mudamos, sí cambiamos. Dios no. Esa es una forma de describir a Dios. Otra forma de describir a Dios es la vía eminentiae, es decir, el camino de la excelencia. Cuando nosotros tomamos referencias o conceptos humanos conocidos, los elevamos al grado máximo. Por ejemplo, poder. Nosotros tenemos cierto grado de poder, pero no lo llevamos al grado máximo. El único que lo tiene al grado máximo es Dios. Por eso dice que es omnipotente. Dios es el omnipotente. O otra palabra, nosotros tenemos cierta sabiduría adquirida, pero no somos omniscientes o supersapientísimos. Claro que no. En cambio, Dios sí. Dios es omnisciente. O nosotros estamos aquí sentados y cada uno está ahí en su lugar sentado, pero no puede estar en otro lugar. Por ejemplo, nosotros ahorita, hace rato fuimos a ver la construcción, pero tuve que venirme rápido porque tenía que estar aquí. No podía estar en la construcción y luego tomarme un café con la familia y luego estar aquí al mismo tiempo. No. En cambio, Dios sí está en todos lados porque Él es omnipresente. Esa es entonces la vía de cómo podemos describir a Dios por esa vía eminentiae. Pero hay otra vía, la vía de afirmationis. Es el camino de la afirmación. Se trata de decir afirmaciones específicas del carácter de Dios. Por ejemplo, Dios es uno, Dios es santo, Dios es soberano. Es decir, atribuimos positivamente ciertas características a Dios y afirmamos que son verdades de Él. Entonces, de esa manera nosotros podemos describir a Dios. Aunque la Biblia no da una definición exacta de quién es Dios, sí lo podemos describir, a decir, Dios es amor, Dios es misericordioso. Esa es la afirmación que damos. Y Dios no es finito, Él es infinito o Él es omnipotente. Esas son las tres vías a las cuales nosotros podemos describir a Dios. Yo sé que no se lo va a aprender todo, pero por lo menos que sepamos de qué estoy hablando cuando nosotros tenemos un diálogo y hablamos de Dios, por ejemplo, que sepamos de qué se trata. Amén. Muy bien. Ahora vamos a entrar al ser de Dios. Y para el otro lunes vamos a ver los tres tipos de lenguajes que nosotros tenemos y que la Biblia usa para describir también a Dios. Pero hoy vamos a ver el ser de Dios. Ese es el tercer tema o el tercer tópico, el ser de Dios. Pero vamos a ver